¿Qué fue lo que le dijeron los dos hombres? ¿Cuál fue el reclamo? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, Acuérdense de su palabra. diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pregunto, ¿era verdad que estaba escrito eso? ¿Era verdad que él se lo había dicho? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Están dormidos? ¿Hay alguien por ahí? Respóndame, ¿era verdad que estaba escrito? ¿Era verdad que Jesús le había dicho que al tercer día iba a resucitar? ¿Sí o no? Sí. Uy, menos mal que están despiertos, pensé que estaban dormidos. Sí. Y entonces, ¿por qué si estaba escrito? ¿Por qué ni los apóstoles ni estas mujeres lo quisieron creer? Dijo Cantinflas, porque ahí es donde está el detalle. Porque desde el principio ese fue el problema de los apóstoles. Ese fue el problema de los cristianos, el no creer en la palabra. Pero ese es tu problema. Y ese es el problema mío. Y ese es el problema de todos en la iglesia. Esa es la enfermedad más grande espiritualmente hablando que hay en la iglesia. Es la crisis más grande que tenemos en la iglesia. Y por eso no disfrutamos de los misterios del reino cuando deberían los apóstoles y las mujeres estar celebrando, disfrutando de la resurrección de Cristo. Están más bien asustados, escondidos, porque no creyeron que al tercer día iba a resucitar como lo había prometido. Ven la importancia que da las mismas sagradas escrituras a la palabra de Dios en tu vida y en mi vida para poder gozar de los misterios del reino. ¿No lo ven? Por eso el Padre Toro se ha esforzado por comprar Biblias para toda la familia de la Florida. Para todos los habitantes de la Florida. Y ustedes se dan el lujo de ni siquiera agarrar la Biblia a pesar que se la regalo. Y se dan el lujo de no leerla, de no tenerla, porque les importa un comino la palabra de Dios, porque la tiran a la basura. Te van a perder, se van a perder los milagros más grandes de Dios. Las promesas más grandes de Dios se las están perdiendo. No saben lo que se pierden y andarán como los discípulos de Maús, tristes, acongojados y llorando por no creer en la palabra. Estarán como las mujeres tristes y acongojadas por no creer en la palabra. Estarán como los apóstoles escondidos y con miedo por no creer en la palabra de Dios. Solo, escuchen bien, solo y únicamente solo, a través de la palabra de Dios, tú y yo podemos gozar de los misterios del reino. ¿No recuerdan ustedes por allá, ahí mismo Lucas, el mismo día de la resurrección, porque Lucas está contando la resurrección y cuenta el camino de Maús en el mismo capítulo 24, pero ya en el versículo 32, cuando ellos después, recordando lo que había pasado, ellos comenzaron a echar cabeza cuando se encontraron con el Señor resucitado y estaban tristes, y le contaron que estaban tristes por lo que había pasado. Recordaron. ¿Qué recordaron? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se dieron cuenta de algo. Caramba. Cuando nos explicaba las Escrituras,
Ardía nuestro corazón en el camino. ¡Qué tontos hemos sido! Por eso el reclamo del capítulo 24, versículo 25. ¿Cuál fue el reclamo que le hizo? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¡Todo! Si hoy ustedes verdaderamente vienen a vivir el misterio de la resurrección de Cristo, jamás le podrán sacar el jugo. Jamás lo podrán entender si no se sientan a leer las Escrituras. No lo lograrán. Siga con las mujeres y vean ustedes cuando los dos testigos dijeron que había resucitado, según como lo había dicho en la palabra, que al tercer día resucitará. Miren cuando ellas se convierten, cuando ellas entienden el misterio, cuando ellas cambian de tristeza a alegría, cuando ellas cambian de estar escondidas, ahora van a anunciar el Evangelio. ¿Cuándo? Escúchenlo. Entonces ellas, ¿qué les pasó? Se acordaron de sus palabras. Estaba escrito que él resucitaría el tercer día. Y ellas de una vez recordaron sus palabras. Eso es lo que te falta para vivir el Evangelio. Eso es lo que te falta para cambiar de vida, para recibir el gozo de la resurrección, la transformación de tu vida, para darle sentido a la vida y para buscar el cielo y para predicar al mundo la palabra de Dios, recordar las Escrituras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. De las palabras de Cristo. Tuvieron una conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio. Hubo la conversión en las mujeres. Y después que se convirtieron, cosa que nos hace falta a nosotros, ¿qué pasó? Y volviendo del sepulcro. ¿Qué? ¿Se quedaron en el sepulcro? ¿O se fueron del sepulcro? Cuando recordaron la palabra de Dios, olvídense del sepulcro, olvídense de la muerte. Ya la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nos vamos de aquí. Dejen que los muertos busquen a los muertos. ¿No lo dijo Jesús? Las mujeres entonces, cuando hicieron eco de la palabra de Dios, como tenemos que hacerlo nosotros, ya dejaron a un lado el sepulcro, se volvieron, dejaron el sepulcro. ¿Para dónde iban? Para el sepulcro. ¿Buscando qué? Un muerto. Y los hombres le reclaman, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No sean tontas. Recuerden la palabra. Y una vez ellas se devuelven, dejan el sepulcro. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. Se fueron a predicar, a dar la buena nueva, la buena noticia. Evangelio, buena noticia. Cristo ha vencido la muerte ha perdido. Cristo es victorioso. ¿Dónde está muerte? Tu victoria, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. Y comenzaron a anunciar la noticia. ¿Cuándo? Cuando recordaron la palabra. De ahí la importancia de que leas la Biblia y la tengas en la memoria como recuerdo. Te la repetirás a tus hijos. Le hablarás de ella estando en casa, en el camino, acostado y levantado.
el mandato de Dios. Escucha, Israel. Ahí comienza todo. Perdieron miedo, vivieron el misterio, creyeron en Jesús como Dios y se fueron a hacer lo que ustedes no hacen por miedo, por temor, a anunciar la buena nueva, porque la palabra de Dios les llegó al recuerdo. De ahí que ustedes y yo debemos leer la Biblia y hacer el ejercicio de recordar la palabra de Dios, para poder ser testigos en medio del mundo del Evangelio de Cristo, para poder anunciar la buena noticia al mundo. Si no, no podemos. Estoy convencido de eso. Y por eso leo la palabra y por eso hago el ejercicio de recordar la palabra. Porque yo no quiero ser como esas mujeres o como los apóstoles. Yo quiero comenzar a creer. Me cuesta. Pero hago el ejercicio de recordar la palabra. Me dicen loco. Por ejemplo, los protestantes, todos los protestantes me dicen que estoy loco. Y me escriben mensajes, el loco, el toro está loco, el toro está loco, el toro está loco, el toro loco. Mis respetos. Pero es que creo que si a los apóstoles y a las mujeres les faltó eso, a mí no me puede faltar. Y se fueron a anunciar el Evangelio. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. A los 11. ¿Cómo que nuevas? Y ya Jesús nos lo había dicho. Jesús ya lo había contado. Eso ya lo deberían saber ellos, pero no recordaban las palabras del Señor. Y atención, cuando las mujeres le dieron el mensaje a los 11, de una vez los 11 creyeron. Vamos a ver. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo. 3 mujeres, pero no había un hombre. Y el testimonio de 3 mujeres no vale. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Atención, atención. Mas a ellos les parecían locura. Locura. La palabra de Dios para los discípulos, para los apóstoles de Cristo, les parecía una locura. ¡Qué bárbaro! Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Para ustedes leer la Biblia eso es una locura, tienen muchas cosas que hacer. Para ustedes creer en la palabra es una locura, hay que creer más bien en los políticos o en los hombres o en las redes sociales, pero en la palabra no hay que creer. Para los curas, para los obispos creer en la palabra, eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿O no? Les parecía una locura. Ah, con razón los evangélicos me llaman loco. ¿Cómo llamaron los apóstoles a las mujeres? Locas. Les parecía una locura por creer en la palabra. Y para que no nos llamen locos, entonces no leemos la Biblia. Ni predicamos la palabra. Las mujeres no les importó, ya habían recibido el mensaje, ya habían gustado del evangelio, ellas lo anunciaron. Si me creen bien y si no me creen bien. Ellos pensaban que era una locura. Las palabras de ellas y no las creían. Nada, nada. A pesar de que Cristo lo había dicho. Pero el Señor lo dijo, pero yo no lo creo.
Pero el Señor lo dijo, pero el pastor dice otra cosa. Pero el Señor lo dijo, pero Pánfilo dice otra cosa. Pero el Señor le dijo, pero es que a mí me parece que no es así. Pero el Señor lo dijo. Y yo lo he comprobado. Pero yo no quiero creer. Qué duro, ¿no? Qué duro de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Queridos hermanos, todo el misterio de Dios, el misterio de salvación, el plan salvífico. ¿Escucharon las 7 lecturas de hoy del Antiguo Testamento y de la del Nuevo Testamento? ¿Por qué se hacen las 7 lecturas? Porque la Iglesia quiere que todos los cristianos en el mundo entero escuchen desde las Sagradas Escrituras el plan salvífico de Dios. Como Dios salvó al pueblo de Israel y así nos va a salvar a nosotros. Al pueblo de Israel lo hizo pasar por el mar y el mar se abrió en 2 y ellos pasaron en seco, y cuando venían sus enemigos querían pasar, el mar se los llevó con carro y armamento y burros y caballos y todos murieron y el pueblo se salvó. Y entonces, si ustedes y yo vemos que eso está escrito y que Dios promete salvarnos como salvó al pueblo de Israel, entonces ustedes y yo lograremos ver lo que ellos vieron. Y si no creemos en su palabra, no veremos nada, moriremos como el ejército del faraón de Egipto. Hermanos queridos, estamos en los últimos tiempos, donde el mundo está al revés, y decía mi mamá cuando miraba algo extraño, fin de mundo. Y entonces hoy la Iglesia nos pide, levantemos lo que hemos dejado abajo, pongámoslo en alto, la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, en las promesas del Señor. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Salvó al pueblo en la noche de Pascua, pasó, mató a los enemigos, representados en los enemigos, el diablo. Y salvó a los suyos, representada allí la Iglesia. Pero tuvieron que creer en el Señor.